Hola, bienvenidos, bienvenidas un día más a Díselo a la calle, el programa que tenemos mucho que hablar, mucho que contar, poco que callar y hoy mucho que ponernos guapas. Porque tengo un par de invitadas conmigo que son dos mujeres brillantes, combinan ciencia, arte, humanidad. Una viene del mundo de cuidados intensivos en un principio, pero después se derivó a medicina estética, que nos va a contar, doctora Victoria Trasmonte. Y la otra, María Fernández Pose, doctora especialista en, que me lo vas a contar tú mucho mejor que yo, ¿verdad? Porque son muchas cosas para hablar. Dímelo, María. Bueno, yo soy cirujana maxilofacial y ahora mismo, junto con la doctora Victoria Trasmonte, pues nos estamos especializando en el área de cirugía plástica facial. Es que son muchos nombres, cirugías y maxilofacial y bleflaros, cosas. Bueno, entonces así, para que el mundo sepa, se dedican a ponernos bellas, bellos por dentro, pero sobre todo por fuera, ¿no? Bueno, me vais a contar un poquito, como os tengo aquí a las dos a la vez, para saber vuestros orígenes. Va a empezar con la doctora Victoria primero, ¿vale? Vuestros orígenes en el mundo de la medicina y que os llevó después a dedicaros a la estética. Pues yo la verdad es que lo compaginé durante muchos años. Yo como médico intensivista, pues mi profesión está muy dedicada al mundo de las guardias, que sabéis que ahora los médicos pues necesitamos mucho apoyo de la población porque bueno, son unas condiciones que no se pueden entender en el tiempo que vivimos ahora. Y fue el nacimiento de mi hija el que me hizo moverme por dentro, porque al final la maternidad te cambia un poco todo. Y me hizo dar el paso hacia una medicina que se adaptaba un poco más al cuidado de mis hijos. Y bueno, durante unos años compaginé la medicina intensiva junto con la medicina estética y poco a poco fui dedicándome más a esta nueva rama que, bueno, pues es pasar de cuidar por dentro a cuidar por fuera, pero siempre ligada y vinculada al cuidado del paciente. Sí, porque medicina intensiva es la UCI, ¿no? Para entendernos, y qué tipo de... Claro, a ti te llegan pacientes ya bastante con diagnósticos muy complejos, ¿no? Claro, medicina intensiva es el cuidado del paciente crítico, paciente que viene con un accidente de tráfico, con una infección muy grave y que sus órganos dependen fundamentalmente del manejo médico intensivo inmediato, porque depende su vida de ello. Y depende también del que tú puedas adaptarle diferentes maquinarias. Ese paciente crítico puro es el que necesita una atención más rápida. Yo me especialicé dentro de la medicina intensiva en una especialidad muy bonita, estuve trabajando en el 12 de octubre como médico intensivista especializada en cuidados críticos cardiológicos. Entonces yo cuidaba del corazón, algo más bonito imposible, ¿no?, que cuidar el corazón de las personas. Claro, y qué durito también, por otra parte, ¿no? Es decir, el ver situaciones que me imagino no serían fáciles, porque nos sale la parte humana, claro que ahora ya como médicos me contaréis, hasta qué punto, qué límite hay en la parte emocional a la parte profesional. Pues ¿sabes qué pasa, Calle? Que yo intenté hacer una medicina intensiva bonita, de la que salía del corazón, entonces parte de mi profesión la dediqué al cuidado más humano, ¿no? Efectivamente es una situación muy dolorosa para un paciente y por supuesto para su familia ingresar en una unidad de cuidados intensivos porque de repente estás vivos y estás viendo cómo corre peligro la vida de la persona que más quieres, ¿no? Familiares, amigos y demás. Todo el mundo pues se pone en lo peor. Y es verdad que esas informaciones iniciales y las informaciones que se le da al paciente a lo largo del ingreso pues no nos forman a nosotros como médicos demasiado bien de cara a poder proporcionar esa información crítica, esa información de malas, o sea, dar malas noticias, ¿no? Y bueno, las malas noticias duelen más o menos dependiendo de la forma en la que te lo digan. Y yo efectivamente pues intenté hacer pues ese cuidado más humano, ¿no? La medicina basada en el cariño, que es el eslogan que yo siempre tengo por bandera, ¿no? Y bueno, pues durante mi profesión como médico intensivista pude ejercer mucha medicina basada en el cariño y eso a mí me generó un bienestar, una satisfacción tal que nunca me pesó a nivel emocional las historias que me llevé a casa. Bueno, ahora nos contarás un poquito más. Ya nos cuentas cómo saltaste ahí a la estética. Pero quiero preguntar a María, tú fuiste directa a la cirugía maxilofacial, ¿no?, que es tu especialidad. Muy técnica, y ya de ahí, ¿cómo derivas más a la parte... bueno, pues de hacia afuera, como estás ahora en la consulta con más a la parte estética, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es una anécdota curiosa. Yo, bueno, al final, cirugía maxilofacial, estás operando caras, ¿no? Y
al final la cara es lo que a veces te define, cómo te reconocen las personas, pues por la cara, ¿no? Sí. Y es algo bastante importante para una persona, es una cirugía que tiene que ser muy detallista, tienes que prestar atención a los detalles. Entonces, bueno, pues al final yo creo que hacer una cirugía maxilofacial en el que no tengas en cuenta una estética. Sí, porque además es cirugía que no va ni estética, es que realmente una persona tiene un accidente o correcto, se le queda la cara deformada por alguna razón y tú tienes que recomponer. Claro. Reconstruirlo y darle la personalidad o la apariencia que en su día tenía esa persona o lo máximo posible para que se reconozcan cuando se vean al espejo, ¿no? Entonces, bueno, yo acabé la especialidad, fui a Suiza, estuve allí formándome también un año y cuando volví dije, venga, pues ahora es el momento de hacer el máster de medicina estética, creo que va muy de la mano y también como en nuestra especialidad tenemos un apartado que es la cirugía plástica facial, pues también desarrollarme un poco en eso porque siempre de uno de otro pues lo fusionas y todo va mejor, ¿no? Y en el máster de medicina estética, la doctora Victoria Trasmonte estaba allí, era mi profesora, mi mentora. Mira la que mona, correcto. La profe y la alumna. Y me enamoró. Me enamoro. Es que qué ternura de persona, porque también es muy importante como paciente, yo que me considero paciente, ya ves la cara de una persona y cómo te puede relajar o cómo te puede tensar, ¿no? Que hay médicos que tienen una cara dura y claro, tú dejas en tus manos tu cara, nunca mejor dicho. Y bueno, hubo match, ¿no? Sí, la verdad es que cuando nosotros como docentes participamos en las prácticas, ¿no? Pues ya desarrollas el ojo, ¿no? Y sabes qué persona es afín a tu forma de trabajar, a tu forma de cuidar. Yo valoro muchísimo que el médico, aparte de hacer un tratamiento, ¿no? Que luego el cuidado del antes, del durante, del después, siga existiendo, ¿no? Y que exista esa conexión con el paciente desde que entre por la puerta y tenga capacidad de transmitirle calma, de transmitirle confianza y de que luego continuar con una historia, ¿no? Y yo en María vi claramente el perfil. Claro, la viste y dices, hasta me la llevo. Me la llevo para mí. Pero qué momento exacto, que me parece como muy bonito ese momento exacto en la vida cuando uno tiene algo tan vocacional y de tanto trabajo detrás, que dices, esto es lo mío. ¿En qué momento a cada una de vosotras os ocurrió en la vida? Que hay pues algo, yo, la medicina estética es algo que a mí siempre me haya gustado. Lo que pasa es que yo cuando tuve que elegir, yo quería formarme mucho y muy bien en medicina, ¿no? Y por eso elegí la medicina intensiva, porque la medicina intensiva al final, esa rapidez que existe a la hora de diagnosticar, combina todo el conocimiento de una medicina interna, que es ya conocer todo el cuerpo humano, ¿no? y toda su patología de una manera aguda y además utilizar las manos en el sentido de que tienes que sustituir diferentes órganos con diferentes máquinas, ¿no? Entonces es una especialidad que es maravillosa, ¿no? Y bueno, yo la dejé un poco de lado, la medicina estética, porque yo quería aprender del día a día, del trato con el paciente, del trato con la familia y de la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad que la medicina intensiva me regaló muy buenos momentos, aprendí muchísimo. Y cuando empecé a dedicarme a medicina estética, pues yo ya tenía la confianza de saber gestionar al paciente, ¿no? Yo a mis alumnos en el máster... Lo veías chupado porque además los pacientes son generalmente sanos, que me quiero poner un poquito aquí, un poquito allá. Es decir, que no es el... Pues es que el paciente cuando entra por la puerta tiene que ser paciente, ¿no? No puede ser cliente, ¿no? Que muchas veces en la medicina estética se tiende a comercializar esa parte, ¿no? Y eso es un problema. Claro. Cuando la medicina estética se pone de parte de una persona que no es médico, ¿no? Que lo dirige un empresario que tiene dinero, que monta una clínica, pues no es lo mismo el trato del paciente en esa circunstancia que cuando la persona que está detrás se dedica a la medicina. Entonces, sí que es verdad que a mí mi profesión como médico intensivista me aporta mucho de cara a la atención al paciente, cuando yo lo que quiero es aconsejarle de cara a un bienestar, a la salud, a la prevención y al que se vean mejor, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la medicina estética inicialmente era un complemento para mí que pude combinar muy bien con mis contratos de guardias, ¿no? Porque yo al final el tiempo que tenía libre era por la mañana y en ese tiempo yo quería estar con mis peques. Entonces yo empecé con una consultita por las mañanas
que combinaba con mis guardias. Y bueno, pues así estuve unos años hasta que llegó la pandemia. Claro. Y cuando llegó la pandemia, pues todo se cerró, ¿no? Mi consulta de medicina estética se cerró y yo me dediqué plenamente a cuidar del paciente COVID, ¿no? Porque las UCIs, la mía que era cardiológica, pues dejó de ser cardiológica, ese paciente dejó de estar y se convirtió en una UCI de cuidado respiratorio de paciente con COVID, ¿no? Y bueno, ahí di lo mejor que podría haber dado de mí, que fue pues intentar poner un poquito de cariño, de humanidad y evitar esa soledad en los hospitales. Y bueno, ahí puse en marcha la iniciativa de las videollamadas y bueno, pues estuve conectando pacientes con sus familias para que no estuviesen solo en los hospitales y eso a mí pues me hizo pensar mucho ese tiempo, ¿no? Y ese tiempo me ayudó. ¿Tú tenías ya, porque ya es aparte la directora de la medicina estética de la Fundación Jiménez Díaz, pero tú ya eras... Ya tenía ahí una consulta, o sea, ya tenía la consulta. Abiertita, como quien dice, ¿no? Sí, llevaba unos años ejerciendo medicina estética en la Fundación Jiménez Díaz y bueno, pues como te digo, cerré la consulta durante ese periodo, me dediqué a esa faceta. Y bueno, me hizo pensar mucho porque me di cuenta de que el tiempo se pasaba rápido, que hoy estábamos aquí y mañana no estábamos aquí, que yo había dedicado mucho tiempo a los cuidados intensivos, que ese tiempo se lo había robado en muchas ocasiones a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, me había perdido muchos eventos. Mis peques, pues con esta iniciativa pues empecé a aparecer en medios de comunicación porque lógicamente era de lo más bonito, que existió en la pandemia fue la capacidad de comunicar a los pacientes con sus familias a través de videollamada. Apareció en tele, apareció en prensa, apareció en radio y bueno, pues mi hijo me buscaba, imagínate este ejemplo, en mi hijo con 1 año y medio me buscaba detrás de la tele para ver si su mamá estaba ahí escondida cuando aparecía en el telediario. Por favor, qué monada. Y luego de repente claro. se ha ido, ha desaparecido. Y Carlota tenía 4 años. Pablo, bueno, pues aquello lo sobrevivió como pudo. Se nota que es niño pandemia, pero sí. Carlota lo sufrió mucho porque quería estar conmigo más tiempo. Y yo un día, caminando con los dos por la calle cuando pasó la pandemia, pues les dije, ¿sabéis una cosa, chicos? Que mamá ya no va a faltar más de casa por las noches. Mamá va a cambiar el chip. Que ahora va a leer cuentos, que ahora va a desayunar con vosotros y que voy a cambiar el rumbo. Y nada, pues decidí dedicarme de lleno a la medicina estética y bueno, ahora pues tenemos el honor de tener uno de los mejores servicios de medicina estética a nivel nacional. Ahora vamos a hablar más de medicina estética. Ahora me voy a María, porque María, ¿tú tienes hijos? No tengo hijos. Claro, o sea que también la vida se te simplifica un poco porque el mundo médico, bueno, tú no tienes guardias, ¿no? En el estética, o sea, en estética no. Estética no. Pero en maxilofacial, y estás en maxilofacial también en la Jiménez Díaz, o sea que está... No estás en la Jiménez Díaz. ¿Dónde estás? No, estoy en el equipo de César Colmenero, que operamos en 2 hospitales, principalmente en la Ruber Internacional. Y bueno, sí que tenemos guardias, pero son unas guardias de un servicio privado, con lo cual no es lo mismo que una guardia presencial de un hospital público. Exactamente. Entonces, bueno, lo puedo organizar un poco mejor para también cada vez más estar presente en la parte de estética. Claro. Vale, con tus horarios tú te apañas un poquito. Exacto. Con una y con otra. Volviendo un poquito al tema estética, ¿qué os parece cómo se vende ahora todo, que es un mercadeo? Que parece que no, como que igual que se va a tomar un café, me voy a poner un hialurónico y un Botox que lo venden en Instagram, te salen por todos lados. 300 euros, 200, 50%, hazte una cosa y te pongo la otra. ¿Cómo veis esto? Pues nosotros que estamos muy lejos de estar así. Nosotros ofrecemos una medicina estética en un entorno hospitalario, que eso pues genera una seguridad al paciente. Nuestro paciente es un paciente generalmente temeroso de la medicina estética, muy respetuoso, que ha tardado su tiempo en pensárselo, que está buscando el mejor profesional, que no viene buscando chollos, que no viene buscando ofertas, que se quiere alejar de todo ese mundo. Tenemos la enorme suerte de tener una calidad de paciente muy, muy buena y eso pues nos permite también hacer una medicina estética con ética, una medicina estética responsable. Estética con ética, efectivamente. Y bueno, yo creo que eso es algo fundamental, es algo que yo siempre intento transmitir a mis alumnos, que se alejen de todo ello, porque al final
pues es el paciente el primer damnificado de esta política que se establece, ¿no? De ese intrusismo, ¿no? De que se realice en cualquier lugar, que no se sigan los cánones, ¿no? Las normas básicas, ¿no? Entonces, toda la gente de la calle, vosotras, perdón, ¿qué le diríais a una señora, señor que nos ve? Pues ¿Qué le diríais qué no hacer? ¿O dónde no ir? ¿Quieres empezar? A ver, porque esto es bueno, ¿no? El consejo de qué hacer nos lo da todo el mundo, pero el qué no hacer. Yo creo que lo más importante es encontrar un médico estético que esté bien formado, informarse bien de cuál es su trayectoria y bueno, ya con eso tienes una parte ganada, porque hay veces que, bueno, pues no son médicos estéticos, es claro, otra y que sea profesión. médico partiendo de esa base, porque hay sitios que hasta en una peluquería o en bueno, y aunque sea un centro de medicina estética, hay veces que esto que está diciendo María tiene mucho sentido. Puedes llegar a un centro de estética y de repente te atiende una profesional que, bueno, pues es comercial y, bueno, esa persona no te puede ni pautar, ni indicar, ni decir lo que tienes que hacerte y mucho menos darle unas pautas al profesional que te va a ver después. El médico te tiene que dedicar tiempo en nuestra consulta, ¿verdad? La mayor inversión es en una buena historia clínica. Nosotros ofrecemos un 360, un 360, porque claro. También hay muchos errores. ¿Cuál es el mayor error cuando la gente va a un sitio que hayáis visto vosotras que llega a tu consulta, por ejemplo, te pide algo y tú les puedes decir a alguien, no, eso no te lo voy a hacer? ¿Os habéis negado a hacer cosas porque va en contra de vuestra ética, valores personales? ¿Sí? Pero sí, más que negar, yo creo que es educar al paciente. Darle un poco la vuelta, ¿no? Darle un poco la vuelta, ver, explicarle por qué funciona esto, por qué no funciona lo otro en esa persona en sí mismo, porque el paciente suele ser razonable. Suele ser razonable. Que va a vuestro sitio, que ya estamos entrando en un ambiente hospital. Si va a lo mejor a la peluquería Paqui Pérez, que te hace cosas a un precio, pues igual no tiene ese mismo concepto. Bueno, y luego también está el paciente que tiene una alteración de la percepción. O sea, eso también hay que saber detectarlo, porque al final si tú estás sobretratando a una persona que no se da cuenta que realmente ese tratamiento no es para ella, pues como profesional estás dejando pues muy baja, ¿no? tu profesionalidad. Y eso al final pues repercute mal para tu consulta, ¿no? Y bueno, es ese asesoramiento, ese consejo que tú le ofreces al paciente, ¿no? Pues eso, desde que entran por la puerta el paciente lo nota, el paciente sabe perfectamente que el profesional está formado y que, bueno, pues efectivamente la historia clínica, ¿no? Pues por ejemplo una alergia, si tú no preguntas al paciente por los antecedentes, algo tan importante, puedes tener un disgusto grave por una alergia, ¿no? O pacientes que se han puesto rellenos. Anestesia. Utilizamos anestésicos, utilizamos productos que pueden reaccionar, ¿no? Antecedentes de enfermedades autoinmunes. Pues eso, el paciente autoinmune pues tiene una defensa alterada y bueno, cuando tú colocas un producto pues puede responderte, si su enfermedad no está controlada, puede responderte de una manera que tú no esperes si no has pensado en ello. Luego también pacientes que tienen rellenos de hace años que no terminan de desaparecer y bueno, pueden ser que sean permanentes o semipermanentes, ¿no? Pues en esos casos tampoco se debe realizar un tratamiento encima de algo que ya tienen, efectivamente, que no saben, ¿no? Eso es. Y bueno, pues al final, o pacientes que tienen una complicación que viene de otro centro, pues efectivamente primero hay que resolver esa complicación para después poner tú el tratamiento óptimo. ¿Y cuándo decides, por ejemplo, tú que ves la parte más de operar, entre comillas, que es necesaria una operación? Que a lo mejor alguien te va, ¿no te aparece de repente que viene una niña con una cara en Instagram o alguien, ay, quiero esta nariz o quiero este... ¿Y cuándo decides tú? Sí. ¿Esto es necesario? ¿Esto es...? Pues mira, hay veces que los pacientes llegan ya directos para cirugía porque quieren algo quirúrgico, se han informado, etcétera, y otras veces que vienen pacientes, ¿verdad?, que vienen a hacerse algo de medicina estética, algún tratamiento, por ejemplo, que me mejore así, que me tire de aquí. Claro, nosotros... yo le digo, ¿y qué hacemos con lo que te sobra por aquí, con esta piel? Exacto. ¿Y qué hacemos con lo que te falta de cerebro? También es verdad. Hay veces que la medicina estética ayuda y mucho, y hasta un punto. Y más allá de ese punto ya tenemos que valernos de otras herramientas como puede ser la cirugía plástica facial, pues esto, ¿no? El lifting, pues a lo mejor con ya reposicionando volúmenes es que no antes llega... era que te corto y, claro, te
las antiguas, ¿no? Las estrellas del cine o personas así celebrities. Claro. Uno escucha lifting y de repente dice, ay, que no me quiero quedar paralizado, que no quiero... Y al final la cirugía que ahora mismo se realiza a nivel de medicina, de cirugía estética o plástica, la que realiza María con sus manos, es una cirugía muy bonita. Yo he pasado de tener esa opción en mi consulta y antes no la tenía, pues yo veo clarísimo, ¿no? Cuando hay un paciente que bueno, pues ya la medicina estética no llega tan allí, no tiene mucho sentido poner tanto relleno, al final la inversión es muy superior a lo que se consigue con una cirugía, con posiblemente una recuperación mucho mejor y que sea más definitiva. Pues al final en esos casos el poder trabajar juntas nos ayuda a ofrecerle al paciente la mejor opción de terapéutica. 360, una sinergia y a veces es un poco de cirugía, una cirugía mínimamente invasiva que te permite estar ese mismo día en tu casa con otros tratamientos de medicina estética para optimizarlo o para que a la larga esos resultados sigan siendo tan óptimos como al principio. Entonces yo creo que va muy de la mano, no se puede separar mucho uno del otro. ¿Qué edades son las más recurrentes? Porque también ahora cada vez hay más juventud que quiere hacerse cosas porque las redes tristemente nos ponen en eso. En nuestra época no teníamos nadie más que las revistas, entonces no teníamos tantas opciones de ver qué pasaba y no había tutoriales de TikTok, pero ahora que tenga una niña, no lo sé, 18, 19, 20 años que... Una niña generalmente, en nuestro caso, o sea, lo que generalmente suele venir si tiene alguna deformidad o alguna alteración de la piel tipo mancha, malformación vascular, que se ve que no está bonito, alguna verruga, pacientes con acné, generalmente son motivos de consulta más asociados a problemas que necesitan una solución. Generalmente suelen venir a nuestra consulta acompañadas de sus padres, que eso para nosotros es una garantía, ¿no? Y bueno, pues trabajamos mucho más a gusto así. Es un problema que durante años ha estado demandando y que llega un momento que la madre le dice o el padre, te voy a acompañar y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues en esos casos es verdad que se valora y bueno, generalmente sí podemos ayudarle para que no tenga pues esa sensación de que no se vea bien por esa anomalía, pues podemos ayudarle. Efectivamente, y luego en edades, pues es que tenemos un amplio abanico. La última paciente que nos ha llegado, que desde aquí le mandamos un saludo si nos escucha, es una señora que tiene más de 90 años, que después de estar 40 años con una persona, la dejó. Y ella se sintió de repente vacía. Y resulta que ella nos leía en prensa, en colaboraciones que hacemos en prensa, nos leía. Entonces vino a la consulta con sus recortes de prensa subrayados, con su rayador rojo, pero con su regla todo rectito, y venía con sus recortes ordenados diciéndonos lo que quería realizarse. Qué cosa más bonita. Y nos encanta estar con ella porque tiene una vitalidad increíble, con sus más de 90 años, viaja por todo el mundo, sí. Tiene más vitalidad que se hace, no parecía que igual lo quiere privado, pero bueno, cositas que es para... Pues sobre todo medicina preventiva. O sea, medicina de bienestar. Medicina ella tampoco es muy razonable. Es saber qué hacéis ahí, o sea, que tenemos este ejemplo, porque claro, la palabra, esto lo pregunto a cada una personalmente, ¿qué consideráis la palabra belleza? ¿Cómo la describís? Cada una, ¿qué significa para ti belleza? Es un estado de armonía, ¿no? El verse bien, ¿no? La belleza muchas veces no solamente simboliza un estado físico, sino que al final es una conexión entre el medio interno y el externo, ¿no? Y al final el que una persona se vea bella contribuye a que los demás también lo hagan y contribuye también a que una persona se sienta mejor, ¿no? Y yo creo que es algo bueno, es una suerte poder tener en nuestras manos generar más belleza de la que la persona ya tiene de base. Yo estoy en sintonía con Victoria. Yo creo que belleza no tiene que ser algo superficial, sino muy ligado a la felicidad. Cuando una persona es feliz ya se siente bien y
muchas veces vemos ese cambio, esa transición de la gente cuando llega a nuestra consulta el primer día a cuando ya lleva un tiempo con nosotros, porque nosotros también hacemos muchas fotografías en el servicio de las personas, de cuando van viniendo con los tratamientos que se van haciendo para el seguimiento. Entonces, igual las primeras están un poco más serias y luego ya es como que le tenemos que decir, no sonrías, ponte seria, ponte seria. Sí. Tal. Entonces, la felicidad está muy ligada también. Se palpa desde que entra por la puerta, sí que se ve. Sí. Pues vamos a dejarle un momentito aquí en la felicidad porque tenemos que parar unos minutitos para publicidad. Ahora volvemos con doctora Victoria Trasmonte, doctora María Fernández Pose, con muchas más cosas que ahora nos vais a empezar a contar qué es lo que nos podéis dar, hacer, ofrecer. Ahora volvemos en Díselo a la calle. 2 minutitos. Estamos de nuevo en Díselo a la calle, sigo aquí, no se me han ido todavía, doctora Victoria Trasmonte, María Fernández Pose. Vamos a hablar un poquito más de belleza, de estética, de cirugía y todo esto, cómo nos vamos combinando. Quería pasar ahora, después de lo que hemos comentado antes de la publicidad, ¿qué ofrecéis en vuestra consulta? Yo soy una paciente, yo voy ahí, bueno, que tienen una web también, ahí lo podéis ver, doctoratrasmonte.com, ¿no? Eso es. Ya pondremos todos sus, vamos a poner todas vuestras informaciones aquí rotulada, pero la paciente cuando entra por nuestra puerta comienza una historia con nosotros. Al final no nos gustan los grandes cambios, no nos gustan las grandes transformaciones, nos gusta ser muy progresivos en el tratamiento. Y desde que el paciente llega a la consulta, nosotros lo que le proponemos es una pauta de tratamiento. A mí siempre me gusta decirle al paciente qué puedo yo ofrecerle. Eso no significa que el paciente se vaya a realizar todo lo que yo le pongo ahí. De hecho, perdona que haga un inciso como ella, que yo tengo aquí un lunar y es que cada vez que ella quiere quitarme el lunar. Vamos a tener que hacer una encuesta. ¿Qué hacemos con ese lunar? ¿Una encuesta? Y el lunarcito, y yo, es que lo del lunar es como si tuviera ya una verruga, aunque sea fea de bruja, da igual, pero ya te haces a ella y está, perdóname que te corte. O sea, pues muestra el respeto que sentimos a nuestros pacientes que sigues teniendo ahí la verruga, pese a que yo sigo ahí tiquití, 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 que algún día, bueno, a lo mejor te lo piensas, pero de momento hay que respetarte. Y nosotros pues eso, le contamos al paciente todo lo que le vamos a hacer, porque de nada sirve que nosotros digamos sí, te hago tal y ya, y a la próxima vez que venga contarle más cosas. No, el paciente tiene que hacerse una idea de cómo vemos su imagen y qué podemos hacer por él, ¿no? Y mi pregunta siempre es, ¿en qué puedo ayudarte? ¿No? Es la siguiente pregunta que yo le hago y el paciente ya me dice qué desea. Y escuchar al paciente en su deseo es fundamental para no meter la pata. Claro. Efectivamente, el paciente tiene sus necesidades de todo lo que tú le has contado y ya le has explicado de qué manera la medicina estética, es decir, le has empoderado, ¿no? De qué manera la medicina estética, o en este caso la cirugía, puede ayudarle. Pues nosotros ahí le ofrecemos dentro de nuestras 10 unidades, que ya tenemos 10 unidades de medicina estética dentro de nuestro servicio, le vamos orientando en qué sentido podemos ayudarle y en qué tiempos. Claro. ¿Y tiene que pasar por ti primero antes de ir a la doctora Fernández? ¿O sois independientes? Bueno, somos independientes. Independientes y codependientes. Y codependientes y colaboradoras. Contigo a tu consulta directamente porque va directa a una cirugía, ¿no? O algo así. Sí, pero yo creo que independientemente, cuando le van a ella y es de cirugía me los manda, al revés, vamos un poco rotando. Colaboramos, el paciente no tiene por qué pasar por mi mano para que el resto de profesionales, porque somos muchos ya en el servicio, puedan trabajar con él. O sea, ¿y qué es lo que más os gusta hacer, así como profesionales, que digas, me encanta, no sé, levantar un párpado y cortar una piel del párpado para hacer una... Bueno, si quieres... Blefaroplastia. O blefaro, que es más fácil decir blefaro. Blefaro, señoras, ¿para qué complicarnos? O los párpados caídos, ¿no? Sí. Párpado caído. Pues yo te voy a contar mi secreto de belleza, el último que he pecado, porque de trabajar tanto de la mano de María, pues uno de los tratamientos más agradecidos, que es un antes-después en el paciente, que nada puede mejorarlo tanto como esta técnica, como tú bien dices, la bléfaro. Y he visto tantos pacientes que han pasado por su mano
con un resultado tan bueno que al final yo me he animado a hacérmelo hace 2 semanas, solamente 2 semanas, que me hice el tratamiento de bléfaro. Fue una cirugía cortita, ¿verdad? 45 minutos, yo creo. 45 minutos, contando con que yo soy súper aprensiva y que... ¿Sin que anestesia? ¿Se necesita anestesia local? Anestesia local. Anestesia local. Con eso es suficiente. Sí, y en 45 minutos es una técnica... ya está saliendo casi por la puerta barbaridad. Con toda su documentación. Sí, porque es para explicar un poquito más lo que decías tú, ¿no? Que es para como para... Claro, a mí María lo que me ha hecho ha sido retirarme el exceso de piel que yo tenía aquí, que yo podría haber seguido toda mi vida con él ahí puesto, pero es verdad que a mí el paciente o las personas que me conocen, si yo no me maquillaba y me evitaba mi línea del ojo, o no se me veía o se me emborronaba a lo largo del día, el paciente o la persona que tenía enfrente me acababa diciendo, tienes cara de cansada. Y esa cara de cansada era porque también a mí, que maja la gente, ¿no? el final del ojo... Tienes cara de cansada y tu cara de borde. Te quiero, perdóname, me parece muy feo. No te lo dicen con mala intención. Claro, tenía en realidad cara de cansada. Pero es que cuando te lo dicen a mí ya digo, pues a lo mejor, no lo sé, será tu visión. Claro, pero es que... Yo también lo veía, ¿eh? Yo era algo que, mira, cuando me hacía una foto, por ejemplo, siempre tendía a levantar las cejas, todo el rato. Y ahora que ella me ha operado, ¿no? Que me ha hecho el procedimiento, lo que he notado es que he dejado de tener una sombra aquí. Y eso a mí me cansaba a lo largo del día. Claro, estar todo el día con esto aquí pesado, apoyado en la pestaña, a mí me suponía un cansancio. Y luego también mi ojo terminaba en una rayita que caía a los laterales. Y eso me hacía un aspecto de tristeza. Y ahora he ganado en que tengo una mirada más alegre y una mirada más despejada. Además es una técnica que se realiza con un láser y ese láser va coagulando a la vez que va retirando el trocito de piel. 2 centímetros de piel me quitó. O sea que algo sí que necesitaba. Las imágenes cuando tal y cual, eso es para que puedan verlo. Y ese láser va coagulando, que pueden ver en las imágenes, va coagulando el tejido de manera que en el post generalmente pues el hematoma que pueda aparecer es poquito. De hecho yo el día que me operó María me fui a un evento y podéis ver las fotos del día después, de 3 días después, de una semana después, cómo me voy recuperando y una vez que ya a los 6 días me retiró los puntos, me retiró la sutura, pues ya dejé de tener esa línea que se metía un poquito en el pliegue del ojo y que prácticamente era imperceptible, ¿eh? De hecho... Te decían que si tenías la raya del ojo la raya del ojo puesta, sí. Claro, yo toda la gente... Y era como decir, parecía que estaba maquillada ahí, pero es que no se nota. Claro, yo a la gente le decía, me he hecho la bléfaro. Y me miraban así y dice, ¿pero dónde? Después pensaban que era la línea del ojo, pero realmente lo que era la línea de la sutura. Pero es que esto que me cuentas, porque yo te dije el otro día que yo he tenido amigas que se lo han hecho y han estado no sé cuánto tiempo de recuperación, me mandaban fotos, los ojos inflados como parecía que les habían dado 2 bofetadas y fue un proceso bastante largo de varios días. Entonces me he quedado como... hay diferentes metodologías, diferentes maneras de abordar esa blefaro. ¿Y la tuya cómo es? Sí, por supuesto, o sea, cada cirujano tiene sus técnicas, al final hay algo común entre todos, pero cómo haces la anestesia, las diluciones, cómo manejas al paciente, la sutura que pones, el mecanismo, cómo lo haces con el láser de CO2, con bisturí, un poco pues va cambiando y también el paciente en sí mismo, cómo está de estado de salud también implica una parte del proceso de recuperación, pero bueno, nosotros contando con mi anestesia y aparte el láser de CO2 pues disminuimos mucho la inflamación. Ese mismo día tenemos pacientes incluso que se han ido a tomar un café después de la cirugía con sus amigas, Victoria a un evento. O un evento Almendralejo, que una paciente vino conmigo a Almendralejo, a mi pueblo, al evento donde me entregaron. ¿Ves? Por eso es como una cosa bastante, a mí esto me ha sonado bastante. Algo... Además, que es que yo hasta ahora, cuando alguien me decía que quería levantar el párpado y tal, intentaba a realizar el tratamiento con inyectables y la elevación es mínima. Además, muy transitoria, dura poco tiempo, es costoso. Intentaba retraer el párpado con el láser de CO2 utilizándolo como retracción, no como corte y como coagulación. Y eso lo generaba unas costras durante una semana y una inflamación que la paciente tenía que ir con las gafas de sol y al final, para que esa piel no tuviese una retracción suficiente, que cuando ya empezamos a ver los resultados de la blefaro, no me lo pienso. Qué barbaridad. No, y aparte que una doctora que confía en otra doctora, porque claro, una doctora debe ser como
a lo mejor mala paciente, porque como se lo sabe todo, no hay engaño posible. Yo imagino que tú dices, pincha no sé qué anestesia, seguramente está en me lo has puesto en volumen 7 gramos y medio. Ay, espera un momento. Se nota que Calle me conoce bien. Claro, porque como te lo sabes todo, paciente normal, tú escuchas cosas y igual no vas al mecánico. María me dijo, la cirujana soy yo, se acabó. Claro, pues cállate la boca. Te ponen el espadadrapo. Sí, ¿Pero totalmente. qué disfrutáis más haciendo? Como vuestra cosa que, ay, me encanta, hoy tengo que hacer lo que sea. ¿Hay algo así más favorito? Para mí, la blefaroplastia es una de mis favoritas y el mini lifting, porque son resultados muy... ¿Mini lifting? ¿Cómo es eso, por favor? Quiero saber. Vale, pues el mini lifting es una cirugía que está indicada sobre todo para pacientes entre los 40 y pocos, 60 y o sea, algo. yo, básicamente yo. Exacto. Entonces lo que hacemos es reposicionar los tejidos con una técnica mínimamente invasiva que no es como un lifting cervicofacial profundo que requiere un poco más de ingreso, una recuperación un poco más larga, con lo consiguiente problema para los pacientes de incorporarse a su vida normal del día a día. Entonces, reposicionamos los tejidos, no solo piel, sino músculo y ligamentos, haciendo, bueno, pues que la cara vuelva a estar un poco más estilizada, todos los tejidos reposicionados hacia arriba y volviendo pues un poco atrás en el tiempo, ¿no? Pero de una manera muy natural. Y la cicatriz va justo por la patilla escondida, por lo que es un pliegue de la orejita por aquí y hasta aquí. Que no se te ve nada. No se ve nada. Nosotros tenemos también láseres que mejoran muchísimo la cicatrización en la consulta, entonces se lo damos nada más acabar las cirugías y durante esa semana para que vaya generando colágeno, y es que la verdad las cicatrices se hacen imperceptibles. Entonces, bueno, es algo que para gente que quizás no quiera hacerse tantos rellenos y quiera una parte un poco más quirúrgica, o que ya tenga un descolgamiento tal que hay lo que decíamos, ¿no? Ya medicina estética se nos queda un poco justa, pues tenemos la parte de esa cirugía que es muy, muy agradecida. Y luego pues la blefaroplastia, porque tener una mirada despejada, tú te ves en el espejo, ¿no? Por lo menos tú, y te ves como si hubieses dormido todo el día con la selfie, ¿no? un día entero. Super selfie. ¿no? Ay, qué mona me veo, por Dios, qué bien me veo con esta mirada abierta. Exacto. Entonces, bueno, y natural, abierta pero natural, que te sigue reconociendo a ti mismo. Eso es. No he cambiado, Es que tú haces a la gente feliz. O sea, es una medicina maravillosa porque es que tú haces a la gente feliz. Efectivamente. Que de ahí, tú te ves guapa, estás esplendorosa. Y al final, ¿no? Eso también es como que qué reconforte para tu corazoncito. Sí, la verdad es que la medicina estética nos regala momentos súper bonitos. Pues a mí me encanta el reto del paciente que dice que quiere una mejoría global. Ay, qué bueno. Y es que yo siempre le divido en diferentes pilares, ¿no? Y empiezo siempre. Tenemos que tratar calidad de piel con láser e inductores de colágeno, homogeneizar el tono, todas las discromías, mancha, colores rojos, marrones, mejorarlo con la luz pulsada. Y después tratar arrugas y surcos con los inyectables. Y ahora en nuestra consulta también hemos añadido el tratamiento de bienestar interno con la sueroterapia. Lo que hacemos es prevenir el desarrollo de enfermedades con suplementos que pueden ser vitaminas, oligoelementos, coenzimas que actúan a nivel de las células de todo tipo, que hace que nosotros envejezcamos mejor. Es decir, que cumplamos años, que sigamos manteniendo nuestra esencia, no tenemos por qué cambiar y que vayamos evitando el desarrollo de ciertas patologías y ciertas enfermedades que están asociadas a que nuestras células van haciéndose viejitas y no tienen capacidad de regenerarse y de recuperarse, se intoxican con el ambiente, se llenan de radicales libres, se oxidan, y nosotros tenemos la capacidad de desintoxicar y de quitar esa oxidación, pues gracias a muchas vitaminas como tan conocida que es la vitamina C. Fíjate. Y es sueroterapia que se inyecta, ¿no? Se realiza, es un tratamiento que se realiza de manera intravenosa. Pues fíjate que es una de las aplicaciones más directas de mi especialidad inicial de la medicina intensiva. Cuando me llegaba el paciente malito, que necesitaba mucha droga vasoactiva, noradrenalina, como dicen los americanos en las series de televisión, shock cardiovascular, ¿no? Pues nosotros le poníamos megadosis de todos estos suplementos que al final lo que consiguen es que tu cuerpo se resetee
y mejore, ¿no? Y bueno, pues una de las aplicaciones que estamos haciendo de estas terapias la estamos dedicando a nuestros pacientes de medicina estética oncológico, que para nosotros son los niños mimados de nuestra consulta. Claro, que tenéis también esa parte en la consulta. Eso es, colaboramos con el doctor García Foncilla y con diferentes oncólogos que forman parte de nuestro centro. Y bueno, pues el paciente al final pues tiene unos síntomas, ¿no? Pues de los quimioterápicos, se intoxica, pues ese hígado necesita limpiarse para que continúe metabolizando todo y no tengamos problemas. O el paciente que después de una quimioterapia pues tiene la tripa revueltísima y está todo el día perdiendo líquidos y perdiendo iones. Se lo vamos a reponer, el paciente, se lo personalizamos, efectivamente. Mucho ojo porque estas técnicas se deben realizar en centros que tengan pues al menos la capacidad de que si existe alguna complicación te puedan recuperar, pues que tenga una urgencia, que tenga un buen equipo de enfermería, que tenga médico de guardia, porque son procedimientos, estamos realizando un tratamiento intravenoso que generalmente no nos da complicaciones, hecho como hay que hacerlo, pero cada paciente tiene su comorbilidad, ¿no? Sus patologías que bueno, nunca se sabe, ¿no? Con cualquier cosita, ¿no? Entonces hay que ponerse en manos de un profesional porque al final pues hay empresas que se anuncian estos tratamientos a domicilio y eso a mí me parece una locura y una irresponsabilidad hacer esto en domicilio. Mucho ojo porque se puede complicar mucho la cosa y al final ser un problema o te pueden estar tomando el pelo, porque para no tener complicaciones, agua bendita. Agua bendita que te ponen y esto es efecto placebo y luego dices, qué bien me siento, ¿no? Eso es, así que nada, confiar en centros que estén preparados para poder soportar sobre todo las complicaciones, que es lo que es más difícil. Es lo que más... Porque, ¿qué camino está llevando la medicina? Bueno, la medicina, toda la medicina, porque además con la IA ahora ya no te quiero ni contar. Estamos yéndonos más a tecnológico, se está teniendo más en cuenta la parte emocional. Ojalá si tuviese más en cuenta la parte emocional, a mí me encantaría, pero ahora mismo la medicina se encuentra en un momento bastante regular, con jornadas semanales que se están buscando que se reduzcan todos los profesionales a 37 horas y media y los médicos están soportando jornadas laborales de más de 100 horas en muchos casos y de manera... Sanidad pública y sanidad privada, es que al final los médicos son los mismos. Aquí queremos... privada, pues a lo mejor puedes cobrar en más España si tienes más beneficio. No tiene por qué. En España estamos con la sanidad pública en la boca todo el tiempo y nos olvidamos que son los mismos profesionales. Que al final ese profesional... crea mucho debate. Crea debate y yo, o sea, mi objetivo no es entrar en el debate, pero sí que aclarar que al final el mismo médico de la pública es el de la privada, que al final muchas veces tiene que buscar una privada porque la pública no le ofrece suficiente contrato o le ofrecen contrato mes a mes que van firmando mes a mes sin darle una seguridad y tienen que tener el otro centro, que eso me ha pasado a mí, porque puede ser que te quedes sin ese contrato y no sabes y llevas 20 años firmando mes a mes y tengo compañeros que llevan firmados pues 50 ¿Y qué pasa? ¿Qué cambiarías tú? ¿Qué cambiaríais vosotras? Hombre, si estuvierais de tenemos ministras? Pues el médico debería tener su estatuto marco propio. Eso es algo fundamental, que regule, porque las circunstancias del médico no son sustituibles por otro profesional. Somos diferentes al resto de profesionales, somos los únicos que trabajamos 24 horas seguidas y más de 24 horas, porque a las 8 de la mañana no se acaba tu turno, tienes que contar a tus compañeros lo que has hecho. O sea que tú continúas ahí. Ese día te vas a las 10 de la mañana para casa, es tu único día libre porque al día siguiente puede ser que entres otra vez de guardia. Y así lunes, miércoles, viernes, domingo. Personal. No falta personal, Eso te iba a decir, faltan buenos contratos, está lleno de médicos, faltan buenos contratos, falta estabilización. No puede ser que un médico consiga su plaza con 50 y tantos años después de haber estado formándose y trabajando toda su vida. Falta que las condiciones sean las justas y necesarias para el profesional. Falta que se nos escuche, que no se nos escucha. Falta que haya suficiente profesional como para, y bien cuidado, como para que tú no tengas que decir que es que se están yendo al extranjero. Todas las profesiones se va la gente al extranjero y no pasa nada. Debe haber suficiente personal como para que se pueda ir gente al extranjero y gente que elija quedarse aquí, pero en unas condiciones buenas, acorde también a todo que te cuente el tiempo trabajado,
de guardia, que te cuente como tiempo trabajado. Porque la persona que está 24 horas de guardia, lo que te cuenta como tiempo trabajado son 8 de esas 24. El resto no te cuenta para tu jubilación. Es muy fuerte. Pero sí que te cuentan para todo lo que tienes que declarar. Para esa parte sí te cuenta. Y después el descanso, el derecho al descanso. Cuando queremos cogernos vacaciones los médicos, por necesidades del servicio, los 15 días que no te coges, tienes que trabajar el doble. Y en esos 15 días puede ser que hagas 7 guardias. ¿Tú sabes cuántas horas son trabajando seguidas? Y luego nos quejamos que si el médico es borde, que no me atienden bien, que me están despachando rápido. Es decir, y después tiempo de calidad, porque si a un médico, de familia le ponen 60 pacientes para ver en una jornada de 8 horas y puede dedicar a cada paciente 5 minutos, de esos 5 minutos entre que enciendes, abres la historia clínica, escribes los datos, le pides la baja, le pones el tratamiento, no salen las cuentas. Ese profesional se queda todos los días más tiempo para poder atender a todos los pacientes que tiene que atender y después llamar a domicilio a los que tiene que llamar a domicilio e ir a visitar a domicilio a los que tiene que visitar. El médico de familia es un gran maltratado. Sí, además no se ve nada, no se le da importancia a los médicos de familia. Es decir, es como el que parece que es el chico para todo. O sea, hay algo que está espero que no desvalorizado, sino porque el médico de familia es como el para todo, pero que para nada, es decir... Probablemente de manera de lo que viene de la gestión, pues probablemente, pues efectivamente se le trata mal. Yo creo que de cara al paciente que confía en su médico de cabecera es una persona súper valiosa, porque es quien te conoce, es quien sabe toda tu historia, toda tu vida, y no solamente tu vida, sabe la historia de tu familia, tus antecedentes, quien te puede dirigir de manera buena o mala cuando estás en la enfermedad, pero claro, se necesita que ese profesional también se le den buenas condiciones para poder prestar ese servicio que de manera altruista y voluntaria en muchos centros de salud se ejercita. Y bueno, pues yo pues la verdad es que creo que toda esa parte, pues necesitamos no solamente que ahora mismo estamos organizando jornadas de huelga a los médicos, para que un médico ¿cuándo va a ser? Vaya a una huelga, en la próxima en diciembre, vale. Para que un médico vaya a una huelga ya tiene que ser la cosa. O sea, al médico no le gusta estar de huelga, no le gusta quejarse, no le gusta. El médico se mueve por vocación, el médico le encanta atender al paciente, pero es que ha llegado un momento en el que es inhumano. Es que tengo compañeros que salen de la guardia y cuando salen de la guardia le espera a su familia y tienen que estar despiertos después de no haber dormido en 24 horas o a lo mejor haberse acostado 1 hora y haber salido corriendo porque hay una parada y luego viene un accidente de tráfico y luego he tenido que intubar y luego he tenido que dar una mala noticia. Llegas a tu casa y tu familia, tus hijos, que a mí me ha pasado, tienen ese ratito para estar contigo, no te vas a acostar. Y luego tengo compañeros que para poder dormirse necesitan tomar pastillas. Ten en cuenta que los médicos son la población con más alta tasa de suicidio consumado. Tengo compañeros, conozco compañeros que se han suicidado. Es decir, perdón, pero es verdad porque me es algo que hay que decir. Y todo esto, ¿sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo? Porque en la próxima huelga de médicos necesitamos que toda esa marea blanca, que toda la gente que se le llena la boca con la sanidad pública, apoye al médico. Apoye al médico. No es ya al sanitario, no es ya al sanitario, es al médico. El médico está gritando. Está gritando porque no puede. En mi máster de medicina estética todos los años tengo cardiólogos que se han formado y han obtenido número 1 y número 2 del MIR y que están intentando hacer medicina estética porque el sistema no les cuida. Esta reivindicación y aparte nos hace mucha falta, pero está bien saber esto, que la gente esté pendiente, que va a pasar eso, que vamos a hacer movimiento, pero vamos a pensar en el individuo que hay detrás de toda esa masa, que al final es lo interesante de médicos. Claro. Y para cerrar con algo un poquito más positivo, bonito. Hemos movido en algo muy emocional. Una frase que defina lo que hacéis, cada una la vuestra, para ya cerrar el programa que ya estamos terminando. Una frase. Bueno, la mía te la has dicho, medicina basada en el cariño. El cariño cura mucho y en todos los aspectos de la vida. Maravilloso. Ser feliz, disfrutar la vida y qué más si puede ser viéndote bien y cómoda y a gusto. Qué bonito. Muy bonito todo. Aquí tenemos a 2 grandes profesionales para hacernos sentir bellas, bellos, bellis. Y muchísimas gracias por venir. Nos habéis aclarado un poquito de dudas.
y a todo el mundo a verlas ya. Les esperamos, claro que sí. ¿Vale? Muchas gracias, Calle. Así Encantada. que me despido en Díselo a la Calle y volvemos con más cositas el próximo día. Chao.